Soy Juan Ramírez y crecí en Chihuahua, México. Desde pequeño, la escuela fue un lugar difícil para mí. No era solo el estrés habitual de los exámenes y las tareas, lo que realmente me hacía temer cada día escolar era el bullying constante del que era víctima. Entre todos mis agresores, Ricardo era el peor. Él era el líder de una pandilla que se dedicaba a hacerme la vida imposible. Recuerdo un día en particular cuando tenía unos 10 años. Estaba en el recreo, sentado en una esquina del patio, tratando de leer un libro. De repente, escuché risas y pasos acercándose. «Miren a Juanito, jugando a ser inteligente», se burló Ricardo. Antes de que pudiera reaccionar, uno de sus amigos me arrebató el libro y comenzaron a pasárselo entre ellos, riendo y lanzando comentarios crueles. «Devuélvanme mi libro», grité, pero solo recibí más burlas. Mi hermana María siempre fue mi roca. Esa tarde, al llegar a casa con los ojos llenos de lágrimas, ella me abrazó y me dijo: «Juan, no les des el poder de hacerte sentir menos. Eres mucho más fuerte de lo que piensas». María, con su optimismo inquebrantable, siempre encontraba la manera de levantarme el ánimo. Mi mejor amigo, Pedro, también estaba siempre ahí para mí. Una vez, después de que Ricardo y su pandilla me empujaron contra una pared y me dejaron con la camiseta rota, Pedro se acercó y me ofreció la suya. «No dejes que te vean derrotado, Juan. Ellos solo ganan si te rindes», me dijo, con una determinación que me inspiró a seguir adelante. Cada día en la escuela era una prueba. Había momentos en que sentía que no podía más, que el peso del bullying era demasiado. Pero María y Pedro me recordaban constantemente que valía la pena luchar. «Juan, tienes un corazón grande y una mente brillante. No dejes que ellos te definan», me decía María mientras me ayudaba a estudiar para un examen de matemáticas. Una tarde, después de un día particularmente difícil, me senté en la mesa de la cocina con Pedro. «¿Por qué yo, Pedro? ¿Qué hice para merecer esto?», le pregunté, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Pedro me miró fijamente y respondió: «No es lo que hiciste, es lo que representas. Eres diferente, y eso les asusta. Pero esa diferencia es tu fuerza, no tu debilidad». Estos momentos de apoyo y aliento fueron cruciales para mí. Sin María y Pedro, no sé cómo habría sobrevivido a esos años oscuros. Había noches en las que no podía dormir, temiendo lo que el próximo día escolar traería. Pero siempre había una voz en mi cabeza, que sonaba como la de María, diciéndome que era fuerte, que no estaba solo. Hubo un incidente que nunca olvidaré. Ricardo y su pandilla me atraparon después de la escuela. Me empujaron al suelo y comenzaron a golpearme. Sentí un dolor intenso y creí que no podría levantarme. Pero, al día siguiente, María y Pedro estaban allí, con sus sonrisas y palabras de ánimo. «Esto no te define, Juan. Levántate y sigue adelante», me dijo Pedro mientras me ayudaba a caminar. Esos años fueron duros, pero también me enseñaron mucho sobre la resiliencia y el valor de la amistad y el apoyo familiar. Ricardo y su pandilla intentaron romperme, pero con María y Pedro a mi lado, encontré la fuerza para resistir y eventualmente, transformar mi dolor en una causa que cambiaría muchas vidas. Después de años sufriendo acoso escolar, llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. Estaba en mi segundo año de preparatoria, y la violencia de Ricardo y su pandilla alcanzó un nuevo nivel. Era una tarde calurosa, recuerdo que el sol estaba en su punto más alto y el patio de la escuela estaba vacío. Me dirigí al baño cuando Ricardo y su grupo me acorralaron en un rincón. «¿Qué pasa, Juanito? ¿No te cansas de ser el saco de boxeo de la escuela?», se burló Ricardo, mientras los demás reían. Intenté defenderme, pero eran demasiados. El dolor físico se mezclaba con la humillación y la impotencia. Caí al suelo, golpe tras golpe, hasta que perdí la conciencia. Me desperté en la enfermería, con la cara hinchada y el cuerpo dolorido. A mi lado estaban María y Pedro, con la preocupación reflejada en sus rostros. «Juan, esto no puede seguir así», dijo María, con lágrimas en los ojos. «Tenemos que hacer algo». Pedro, con su habitual tono protector, agregó: «No estás solo, hermano. Vamos a encontrar una solución». Ese fue el momento en que decidí que tenía que cambiar mi situación. No solo por mí, sino por todos aquellos que, como yo, sufrían en silencio. Durante las semanas siguientes,
me sumergí en la investigación sobre el bullying. Leí artículos, vi documentales y me inspiré en historias de otras víctimas que habían encontrado la manera de superar sus dificultades. Una noche, mientras estudiaba en mi habitación, María entró y se sentó en la cama. «¿Qué has encontrado?», preguntó, curiosa. «Hay muchas formas de combatir el bullying, pero creo que la clave es crear conciencia y apoyo», respondí. «Quiero organizar una serie de pláticas en la escuela para compartir mi experiencia y animar a otros a hablar sobre sus problemas». María sonrió, con ese brillo de optimismo que siempre llevaba consigo. «Es una gran idea, Juan. Pedro y yo te ayudaremos en todo lo que necesites». Con el apoyo de María y Pedro, comencé a planificar las pláticas. Al principio, fue difícil, la escuela no estaba muy convencida y muchos estudiantes eran escépticos. Sin embargo, no me rendí. Preparé mi primera presentación con esmero, incluyendo estadísticas sobre el bullying y testimonios de otras víctimas. El día de la plática, me sentía nervioso, pero decidido. «Hoy quiero compartir mi historia con ustedes», comencé, mirando a los estudiantes reunidos en el auditorio. «He sido víctima de bullying durante años, pero ya no más. Es hora de que hablemos y busquemos soluciones juntos». Al principio, el silencio era abrumador, pero poco a poco, los estudiantes comenzaron a abrirse. Algunos compartieron sus propias experiencias, mientras que otros ofrecieron su apoyo. Fue un momento poderoso y emocionante. Esa primera plática fue solo el comienzo. A medida que más estudiantes y profesores se unían a la causa, organizamos más eventos y talleres. Un día, después de una de nuestras pláticas, una profesora se me acercó. «Juan, tu valentía es admirable. Has inspirado a muchos aquí. Quiero ayudarte a llevar este mensaje a otras escuelas». Con su ayuda, comenzamos a expandir nuestras actividades a otras instituciones en Chihuahua. La respuesta fue increíblemente positiva, y pronto, más y más personas se unieron a nuestra causa. Fue entonces cuando decidí formalizar nuestro movimiento y fundar Voces Unidas. Pedro, con su espíritu inquebrantable, se encargó de la logística, mientras María, con su habilidad para conectar con la gente, gestionaba las relaciones públicas. Juntos, construimos una organización que ofrecía apoyo psicológico, talleres educativos y programas de mediación en varias escuelas. «Juan, esto es solo el principio», me dijo María un día, mientras revisábamos los planes para el futuro. «Vamos a cambiar la vida de muchos jóvenes». Sentí una profunda gratitud y determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero con el apoyo de mi familia y amigos, estaba listo para enfrentar cualquier desafío. La transformación de mi dolor en una fuerza para el bien me dio un propósito claro y una misión que seguiría por el resto de mi vida. Desde que decidí que no permitiría que mi historia de bullying definiera mi vida, sentí una determinación imparable. Con el apoyo incondicional de María y Pedro, me lancé a la misión de crear algo que pudiera ayudar a otros jóvenes que, como yo, sufrían en silencio. Así nació Voces Unidas. Una tarde, mientras estábamos en mi casa, María, Pedro y yo, discutíamos cómo podríamos estructurar nuestra organización. María, con su habitual entusiasmo, dijo: «Juan, necesitamos un nombre que realmente capture la esencia de lo que queremos lograr. Algo que represente la unión y la fuerza de aquellos que han sido silenciados». Pedro, siempre pensando en la acción, agregó: «Y también necesitamos un plan claro. ¿Qué tipo de apoyo vamos a ofrecer? ¿Cómo vamos a llegar a las escuelas?». Después de mucho debate, llegamos a la conclusión de que Voces Unidas era el nombre perfecto. Representaba exactamente lo que queríamos, unir nuestras voces para ser más fuertes juntos. Comenzamos con algo pequeño. Organizamos reuniones en el parque local, invitando a amigos y conocidos. La respuesta fue abrumadora, muchos jóvenes se acercaron a compartir sus historias y a buscar apoyo. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra causa tenía un alcance mucho mayor del que había imaginado. Una de nuestras primeras iniciativas fue ofrecer apoyo psicológico. Contactamos a varios psicólogos en Chihuahua, y sorprendentemente, muchos se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Una de ellas, la doctora López, se convirtió en una aliada crucial. Recuerdo la primera vez que hablamos con ella. «Juan, creo firmemente en lo que estás haciendo», dijo la doctora López. «La salud mental es fundamental,
y muchos jóvenes necesitan saber que no están solos. También comenzamos a organizar charlas educativas en diferentes escuelas. Pedro, con su carisma natural, se encargó de coordinar estos eventos. Hermano, necesitamos llegar a tantas escuelas como sea posible. Me dijo una noche mientras planificábamos nuestras visitas. Cada charla es una oportunidad para cambiar una vida. Con el tiempo, Voces Unidas empezó a ganar notoriedad. La prensa local comenzó a interesarse en nuestra causa, y fui invitado a dar entrevistas. En una de ellas, el periodista me preguntó: Juan, ¿qué te motivó a iniciar Voces Unidas? Respondí con sinceridad: la necesidad de cambiar. No solo mi vida, sino la de muchos otros que sufren como yo sufrí. Nadie debería sentirse solo o indefenso. Queremos crear un entorno escolar seguro e inclusivo para todos. A medida que nuestra organización crecía, también lo hacía nuestra red de voluntarios. Muchos de ellos eran víctimas de bullying que encontraron en Voces Unidas un lugar donde podían transformar su dolor en fuerza y ayudar a otros. Uno de nuestros momentos más significativos fue cuando organizamos una conferencia en la Plaza Central de Chihuahua. Asistieron cientos de personas, incluidos padres, profesores y estudiantes. María, con su pasión contagiosa, dio un discurso que resonó profundamente en todos los presentes. No estamos aquí solo para hablar del problema, sino para ser parte de la solución. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Ese día marcó un antes y un después para Voces Unidas. La atención de la prensa nacional nos permitió expandir nuestras actividades más allá de Chihuahua. Fuimos invitados a otras ciudades, y eventualmente, a otros estados. Nuestra misión se volvió más clara y más fuerte con cada paso que dábamos. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero estábamos preparados para enfrentar cualquier desafío. La historia de Voces Unidas se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, y yo, junto con María, Pedro y todos nuestros voluntarios, seguimos comprometidos a luchar por un futuro sin bullying. Y así, con cada voz unida, seguimos adelante, rompiendo el silencio y creando un eco de cambio que resonará durante generaciones. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Voces Unidas estaba ganando notoriedad, y cada vez más jóvenes y adultos se unían a nuestra causa. Un día, después de una de nuestras charlas más impactantes, mientras organizábamos el material y conversábamos sobre el éxito de la jornada, Pedro se me acercó con una expresión seria. Juan, creo que deberías ver esto, dijo, señalando hacia la entrada del auditorio. Allí, en la puerta, parado con una mezcla de nerviosismo y determinación, estaba Ricardo. Mi corazón dio un vuelco. El mismo Ricardo que había sido el tormento de mi infancia y adolescencia, ahora estaba frente a mí, pidiendo una oportunidad para hablar. Juan, necesito hablar contigo. He cambiado, dijo Ricardo, con los ojos fijos en los míos. La tensión en la sala era palpable. María, que estaba a mi lado, apretó mi brazo como señal de advertencia. Pedro observaba con desconfianza, claramente listo para intervenir si fuera necesario. ¿Qué estás haciendo aquí, Ricardo? Pregunté, tratando de mantener la calma. He cambiado, Juan. Me he dado cuenta de todo el daño que causé y quiero enmendarlo. Quiero unirme a Voces Unidas y ayudar a otros a no cometer los mismos errores que yo, respondió Ricardo. Los murmullos entre los voluntarios empezaron a crecer. Algunos parecían dispuestos a darle una oportunidad, mientras otros, como María y Pedro, permanecían firmes en su escepticismo. Juan, no puedes confiar en él. ¿Sabes todo lo que nos hizo pasar?, dijo María, claramente preocupada. ¿Es cierto, Juan? No sabemos si realmente ha cambiado o si tiene otras intenciones, añadió Pedro, cruzándose de brazos. Miré a Ricardo, tratando de ver algún indicio de sinceridad en sus ojos. Recordé a mi hermana y a Pedro siempre diciéndome que todos merecen una segunda oportunidad, pero también recordé las innumerables veces que Ricardo me había lastimado. Está bien, Ricardo. Te daré una oportunidad, dije finalmente, aunque con voz temblorosa. Pero quiero que sepas que estaré vigilando cada uno de tus pasos. Si alguna vez siento que no estás siendo sincero, esta oportunidad se acabará. Ricardo asintió, aparentemente agradecido. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por todos.
María y Pedro estaban visiblemente molestos, pero decidieron apoyarme, aunque con reservas. Con el paso del tiempo, Ricardo empezó a integrarse en Voces Unidas. Participaba en las reuniones, ayudaba en la organización de eventos y, sorprendentemente, aportaba ideas valiosas. Sin embargo, la sombra de la duda nunca desapareció por completo. Una tarde, mientras revisábamos los preparativos para un evento importante, María se acercó a mí con el ceño fruncido. «Juan, han desaparecido unos documentos importantes». «Eran los que necesitábamos para la conferencia de mañana», dijo, preocupada. «¿Estás segura?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Completamente». «Y no es la primera vez que pasa», respondió Pedro, uniéndose a la conversación. «Algo no está bien, Juan». La sospecha recaía naturalmente sobre Ricardo, pero no tenía pruebas concretas. A pesar de mis dudas, decidí hablar con él directamente. «Ricardo, necesito hablar contigo», dije, encontrándolo en la sala de reuniones. «Han desaparecido algunos documentos importantes y quiero saber si sabes algo al respecto». «No sé de qué estás hablando, Juan». «No he visto nada», respondió Ricardo, visiblemente incómodo. La tensión en nuestra organización empezó a aumentar. Los sabotajes continuaban, y la confianza en Ricardo se deterioraba rápidamente. María y Pedro seguían investigando, convencidos de que Ricardo estaba detrás de todo. Finalmente, la situación llegó a un punto crítico. Un día antes de nuestra conferencia más importante, descubrimos que todos los preparativos habían sido saboteados. Estábamos al borde del colapso. «Esto no puede seguir así, Juan», exclamó María, furiosa. «Tenemos que encontrar pruebas y detener a Ricardo antes de que destruya todo lo que hemos construido». Pedro, siempre meticuloso, logró encontrar evidencias concluyentes de que Ricardo estaba detrás de los sabotajes. Enfrentado con las pruebas, Ricardo intentó huir, pero fue interceptado y detenido por la policía. La traición de Ricardo fue un golpe duro, pero también una lección invaluable. Aprendimos que, aunque es importante dar segundas oportunidades, también debemos ser cautelosos y proteger lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Con Ricardo fuera del camino, nos centramos en salvar nuestra conferencia. Trabajamos día y noche, y finalmente, el evento se llevó a cabo con éxito, atrayendo la atención de todo el país. Pero esa es una historia para otro momento. Nunca olvidaré el día en que todo estuvo a punto de desmoronarse. Estábamos organizando una gran conferencia para Voces Unidas, un evento que había sido planeado durante meses y que tenía el potencial de cambiar la trayectoria de nuestra organización. Sin embargo, justo un día antes del evento, comenzaron a surgir problemas que amenazaban con cancelarlo. «Juan, tenemos un problema serio», me dijo María, su voz llena de preocupación mientras sostenía un montón de papeles. «Algunos documentos importantes han desaparecido y varios proveedores han cancelado a último momento». Pedro, que siempre había sido la voz de la razón, también parecía desconcertado. «Esto no puede ser una coincidencia. Alguien está intentando sabotearnos desde dentro», dijo, frunciendo el ceño. Inmediatamente, supe a quién se referían. Ricardo, el mismo que había afirmado haber cambiado, el mismo que había pedido una segunda oportunidad, parecía estar detrás de todo esto. Aunque me costaba aceptarlo, las pruebas eran abrumadoras. «Necesitamos pruebas concluyentes antes de acusarlo», les dije, intentando mantener la calma. «No podemos actuar basándonos solo en sospechas». María y Pedro se pusieron manos a la obra, investigando cada pista y revisando las cámaras de seguridad. Finalmente, encontraron la evidencia que necesitábamos, imágenes de Ricardo manipulando los documentos y conversaciones grabadas que demostraban sus verdaderas intenciones. «Juan, aquí está», dijo Pedro, mostrándome el vídeo en su teléfono. «No hay duda. Ricardo está detrás de todo esto». Mi corazón se hundió. Había querido creer en la posibilidad de cambio, en que incluso las personas más crueles podían redimirse. Pero la realidad me golpeó con fuerza. «Tenemos que detenerlo antes de que haga más daño», dijo María con determinación. Decidimos confrontar a Ricardo. Lo invitamos a una reunión bajo el pretexto de discutir los últimos preparativos para la conferencia. Cuando llegó, su actitud era despreocupada, como si no tuviera nada que esconder. «Ricardo,
Hemos encontrado pruebas de que estás detrás de los sabotajes, le dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Su rostro se transformó rápidamente de sorpresa a furia. No saben con quién se están metiendo, dijo, su voz llena de veneno. Nunca podrán detenerme. Antes de que pudiera hacer algo más, María ya había llamado a la policía. En cuestión de minutos, llegaron y arrestaron a Ricardo, quien intentó escapar, pero fue interceptado. Con Ricardo fuera del camino, nos enfocamos en salvar la conferencia. Trabajamos toda la noche, reprogramando proveedores y recuperando los documentos perdidos. La comunidad escolar y nuestros voluntarios también se unieron para ayudar. El día de la conferencia, a pesar de los obstáculos, el evento fue un éxito rotundo. Personas de todo el país asistieron, y la atención de los medios nacionales nos garantizó una plataforma aún más amplia para nuestra causa. Después del evento, me pidieron que hablara sobre nuestra misión y los desafíos que habíamos enfrentado. Hoy, más que nunca, me doy cuenta de la importancia de no rendirse, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, dije frente a la multitud. Voces Unidas es más que una organización, es un movimiento por un cambio real y duradero. La conferencia no solo fue un éxito, sino que también nos abrió puertas a nivel nacional. Recibimos apoyo gubernamental y pudimos expandir nuestras operaciones a otras regiones de México. Fui invitado a eventos internacionales para hablar sobre nuestra lucha contra el bullying y la importancia de crear ambientes escolares seguros e inclusivos. Gracias a Voces Unidas, logramos inspirar a miles de jóvenes y promover cambios significativos en las políticas educativas del país. Mi historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, una prueba de que, con determinación y apoyo, podemos superar cualquier adversidad. María, Pedro y yo seguimos trabajando juntos, dedicados a nuestra misión. Y aunque el camino estuvo lleno de desafíos, traiciones y revelaciones inesperadas, cada obstáculo solo fortaleció nuestra determinación de crear un mundo mejor para todos.